Muy buenas noches, en este momento tenemos al señor John Freddy Cardona. Él nos va a dar información sustentable sobre el tema que hemos tomado sobre la minería a nivel municipal. Él trabaja en este medio. Hace poco él hizo una propuesta donde exponía la problemática en el torno al desarrollo de la minería artesanal, tradicional y ancestral a nivel municipal y departamental. En esta ocasión nos vamos a enfatizar en el municipio de Río Sucio, Caldas. El hecho es que en este momento vamos a presentarlo como base sustentable para el trabajo de teorías y enfoques del espacio y el tiempo. Entonces, cuéntanos, John Freddy, qué problemáticas actuales se está viviendo el municipio de Río Sucio. Bueno, muy buenas noches primero que todo. Como ya lo dijo la compañera, mi nombre es John Freddy Cardona. Y con respecto al tema de la minería, pues les cuento. Lastimosamente a nivel nacional hay una ley que es la 685 del año 2001, donde habla y es la pauta y guía de todos los procesos mineros a nivel nacional. Dentro de la misma ley, ahí en el capítulo 14, artículo 122 al 129, habla sobre la minería en resguardos o comunidades indígenas y negroides. ¿Qué pasa? Resulta que estos artículos, este capítulo, dice que los resguardos indígenas tienen autonomía propia sobre su territorio. O sea, ellos pueden hacer sobre su territorio lo que ellos, digámoslo así, crean más conveniente, obviamente basándose en una ley. Viene el gran problema. Río Sucio tiene minería y fuera de que tiene minería, su territorio está dividido en 4 resguardos. Resguardo de Cañamomo el Mapeta, Escopetera y Pirza, resguardo de la montaña y resguardo de San Lorenzo. En los 4 resguardos, y indiferentemente la minería que sea aluvión, canteras, filón, todos los resguardos tienen minería. O sea que todos los resguardos tienen economía propia y todos los resguardos tienen autonomía sobre este medio, sobre este trabajo, sobre esta labor o sobre este desempeño socioeconómico. ¿Qué pasa? El gobierno nacional, mediante algunas conveniencias para ello, mediante la legislación, están otorgando títulos a empresas multinacionales o simplemente están apretando los gobiernos locales como las administraciones públicas para que extermine la pequeña minería y abrir paso a una gran minería que es solamente conveniente para unos sectores económicos. Entonces tenemos como esto un problema socioeconómico a gran escala. ¿Por qué socioeconómico? Socioeconómico en la parte social, porque entonces vemos que muchas familias dependen de esto y no dependen solo de su manera económica, sino de su ámbito de vida, de su tradición, de su cultura, de su desarrollo psicológico y de su desarrollo social, porque el ámbito en el que se desenvuelven es este trabajo. O sea, lo único que saben o aprendieron o se han podido defender es en la minería. Y económico porque, si bien lo sabemos, la minería no solo en el municipio de Río Sucio, sino también a nivel nacional, ocupa el primero o segundo renglón del desarrollo económico. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos un gobierno que bien es nuestro gobierno, pero mal está cada día más atacando el desarrollo de los pueblos y de la economía, de la parte social, de las logísticas, y dentro de la misma ley nos da o nos otorga unas prioridades, pero en otras partes nos las rechaza y nos oprime. Entonces, ¿qué podemos hacer? Presentamos en el año 2019 una propuesta sobre cómo se podría trabajar mediante la ley que tenemos actual, que es la 685 del 2001, pero también con ayuda de las políticas públicas departamentales y municipales, que se encargan básicamente en dar solución a una problemática que se tenga en el territorio, mientras la legislación nacional acoge o aprueba otra normatividad que pueda dar solución de lleno sin que hayan problemas sociales o sin que hayan problemas de seguridad pública, que es lo que se puede ver. Si bien lo sabemos, Río Sucio tiene alrededor de unos 25.000 habitantes, más o menos, de los cuales, si nos podemos mirar en los resguardos, más o menos un 35-40% dependen de la minería, sea dentro del mismo municipio o de municipios aledaños, como puede ser el municipio de Sopía y el municipio de Marmato, que bien lo sabemos genera empleo mayormente en torno al desarrollo de la minería.
Entonces, si ponemos este 35-40% que depende de esta labor, a no hacer nada porque el gobierno nacional nos dice que no podemos trabajar, entonces, ¿cuál es la solución para ellos? Creo que el campo no está mucho más rentable como para cambiar minería por campo. El comercio, pues prácticamente vive también de lo que la minería produce. Y digamos entonces un 40% de esa población delinquiendo, no creo que sea una gran solución para el Estado. Las propuestas son, como la ley 685 dice que las comunidades indígenas tienen autonomía propia sobre estos temas, entonces mantenerlo así mientras se hace una ley diferencial para estas culturas, para estas zonas. Lo exponen, tienen autonomía propia, pero tienen que regirse bajo la ley. Y es una ley que prácticamente no solo precaria, sino que es opresora ante todo el territorio nacional, porque la gran minería que ellos mencionan en esa ley no es la que se vive en Colombia. En Colombia se vive minería artesanal, ancestral, tradicional, de subsistencia, como lo queramos llamar, y se divide en pequeña, mediana, bariqueo, chatarreros, de muchas maneras. La ley y lastimosamente la Agencia Nacional de Minería nos dice que para poder acceder a un título tenemos que tener un plan de manejo ambiental que es PMA y un plan de trabajo y obras que es PTO. Son los reglamentos que ellos exigen y cada uno vale una cantidad de plata considerable. No solo porque el estudio es largo y es un proceso que se hace a mediano plazo, sino porque tiene que ser hecho por profesionales. Entonces, si hablamos de minería de subsistencia, directamente estamos diciendo que estos dos planes para poder acceder a un título no están a la comodidad ni al alcance de ninguno de los pequeños mineros. Solución 1. Una ley diferencial para cada tipo de minería y para cada tipo de organización, si es negroide o afrodescendientes, a civilizaciones diferentes. Tienen que tener una ley diferencial, así como lo definen en un ámbito diferente por ser comunidades, una ley diferencial. La Agencia Nacional de Minería pide para poder exceder o poder acceder a un título minero o en estos momentos a los pequeños mineros como bariqueros, les piden que demuestren cierto tiempo que vienen trabajando la minería. O sea, es muy duro porque lo que dicen es, muéstreme un recibo de venta del 2001 para yo saber que usted antes de la ley sí trabajaba esto y poder acceder a una documentación que lo acredite como minero tradicional. Está muy bien. ¿Quién guarda 20 años un recibo de venta de oro? No lo hace nadie. Entonces, decimos, bueno, es que nosotros, Supía, Río Sucio, Marmato, conocido como el Cantón de Supía, colonizados en 1536, cuando los colonizadores o conquistadores llegaron, ya se desarrollaba minería por nuestras culturas ancestrales. Nos dicen a nosotros que cómo sustentamos, cómo probamos que este territorio, que las minas que nosotros manejamos son de hace muchos años. Si tenemos 480 años diciéndole, nuestros ancestros, nuestros antepasados, los indígenas, trabajaban minería. ¿Qué más soporte técnico quieren? Pero como ellos lo que buscan es abrir campo a las grandes minerías que sí les pasan recursos económicos a ellos, lo que nosotros no podemos hacer por desorganización, tal vez. Pero más que todo porque la ley no nos lo permite. Bueno, entonces la primera solución es esa, políticas públicas departamentales municipales, donde la ley, donde ellos puedan dar como una amortiguación al problema, mientras la ley nacional da solución de lleno. Les hablaba también de las leyes diferenciales entre los territorios, negroides o afrodescendientes, indígenas diferenciales a los demás territorios. Y la tercera, que como en Rususo se vive una minería que se llama minería de cúbicos o minería transhumante, que no tiene nada que ver con la minería que menciona el Código de Minas porque ni siquiera la aceptan ni la reconocen. Entonces, hacer una ley diferencial también para ese tipo de minería. ¿Qué es un cúbico y qué es un filón? La minería de cúbico es un vertical
en la orilla de los ríos o en el lecho de los ríos, buscando el mineral que hay por debajo de las corrientes de los ríos o a ese mismo nivel. La minería de filón es una minería que tú haces en una parte alta de una montaña, una parte media, una parte baja, y haces una guía en horizontal y vas buscando minerales. Esa es una pues, diferencia que hay entre los dos, como para aclarar cuál es una y cuál es otra. La minería de aluvión no se reconoce en ninguna parte del código de minas. Dicen que no es minería ancestral, que no es minería artesanal, que no es minería de subsistencia, que no es nada porque no existe. Ellos, dentro de los parámetros para poder manejar una mina legal, exigen una altura, exigen un ancho, exigen unos medios de sostenimiento, exigen unos medios de acceso, exigen un manejo de la maquinaria o de la tecnología o de la electricidad o de los medios que se van a utilizar para el desarrollo de la misma, que lastimosamente un cuico no puede cumplir. Que hay unas cuantas que se pueden llegar a desarrollar en maneras o aspectos técnicos, pero no como ellos lo piden. Entonces, sacar y diferenciar una parte que sea la minería transhumante y otra parte que sea la minería de filón en leyes, dentro de la misma posibilidad, pero con puntos o requerimientos diferentes. ¿Qué se puede hacer? Claro que se puede hacer. Que la ley nacional en este momento no lo reconoce, no lo exige. Por eso hay que cambiar la ley. En estos momentos está en proceso en la Comisión Cuarta y Quinta dos leyes, que son la 314 y la 344-2020. Estas leyes van a hacer unas modificaciones al Código de Minas, la Ley 685, donde la minería tradicional, artesanal y ancestral se van a reconocer por su nombre, donde la minería de cúbicos o transhumante va a tener un reconocimiento y donde el pequeño minero va a poder acceder a un título minero o a una concesión de áreas mediante unos estudios técnicos, obviamente desarrollados por el mismo dueño por el mismo dueño de la propuesta titular o por la Agencia Nacional de Minería, que en común acuerdo se va a hacer para que pueda ser una minería legal y sostenible y no una minería ilegal como está en ese momento en el país. Río Sucio tiene minería ilegal, pero ilegal porque supuestamente no declara renta, porque supuestamente no paga regalías, porque supuestamente no cumple la normatividad que dice la ley 685 Código de Minas, porque supuestamente no están inscritos en la Agencia Nacional de Minería y porque el municipio no la acepta como minería. Como les digo, posibilidades hay, formas de legalizar hay, formas de trabajar hay, pero el gobierno en estos momentos no está, digámoslo así, permitiendo que las personas accedan a esos títulos o a esas posibilidades y ponen trabas y trabas y trabas y más trabas. O la otra solución que yo le doy al gobierno, que creo que no es la mejor, o prefieren 10.000 o 20.000 o 30.000 o la cantidad de mineros que sean, trabajando en sus minas tranquilos, mirando a ver cómo se sostienen, cómo sustentan su familia, sus hogares, una economía municipal o departamental o territorial, o los previenen en la calle delinquiendo y poniendo el problema al mismo gobierno. Si ellos no dan soluciones factibles y soluciones que sí puedan llegar a convencer a ambas partes de que no hay un conflicto, sino simplemente unas posibilidades de subsistir o problemas. Problemas no queremos, problemas nunca se buscan, pero posibilidades sí. Como les digo, sí las hay. Falta es una ayuda política, falta es voluntad política, falta es que una legislación diferente, diferencial. No les digo diferencial, que puedan enfocarse en cada tema, pero con conocimiento de causa. No es que desde una oficina, desde un escritorio, saquen una ley sin antes vivir o tener una noción perfecta, un perfil adecuado de lo que se vive en cada territorio. Muy bien, John Freddy. Me parece que está muy buena su propuesta, igual está sustentable en un documento que reposa en las oficinas La asamblea de departamental. la asamblea departamental. Pues ojalá tengan soluciones y que estén reglamentadas y que las reconozcan legalmente para no tener este tipo de problemas que afectan a la sociedad. Sí, claro, al igual pues no te comenté ahí porque es solamente la problemática, pero tenemos amigos que trabajan en el mismo tema,
tenemos representantes en la Cámara, tenemos senadores, por ejemplo la Conalminercol, que es la Corporación Nacional de Mineros de Colombia, también trabaja como para despejar todas estas dudas, pero lo que no tenemos es voluntad política, o sea, pero ganas, posibilidades, gestión, digámoslo así, unas bases sólidas de cómo se puede trabajar y que sí se puede trabajar en mano con el gobierno, en mano con la Agencia Nacional de Minería, en mano con la corporación ambiental del departamento, sí lo podemos hacer. O sea, sí hay cómo, pero falta voluntad política. Como todo esto se mueve lastimosamente por política y una jerarquía económica. Y estas pequeñas sociedades o nosotros los pequeños mineros no podemos tener ese capital económico o ese asiento económico que ellos exigen. Entonces siempre va a ser ese problema, pero que se puede hacer, que las posibilidades hay. Estamos en un estado y el estado es de nosotros, no es de los gobernantes. Esperemos que se cumplan y que a futuro de verdad esto tenga solución, porque para eso estamos estudiando y para eso queremos hacer este proyecto, para exponer este tipo de problemas y seguir dando solución desde lo mínimo hasta lo más sustentable posible para poder que esto llegue a alguna parte. No, Claro, sí, esta es la idea. sí, claro, y antes te agradezco pues la entrevista, las preguntas, el interés sobre el tema. Pues ustedes que están estudiando para hacer unas guías públicas, porque estoy en administración pública, pero entonces van a trabajar dentro del ámbito público, dentro de la administración del local, departamental, territorial, lo que sea. Es bueno que se enfoquen en el tema porque, como bien dije, esto es un problema más que económico, un problema social. Y como te digo, en estos momentos estamos como ahí, como pegados en que la 314 y la 344 puedan evolucionar y se puedan dar como ley y como modificación a esa 685 en esas partes que no apoya la pequeña minería y poder trabajar. La solución está ahí, en empujar esas leyes, en hacer fuerza, en hacer presión y esperar que Y pase. cierto que la mayoría de personas que trabajan dentro de estas minas no tienen como ese cubrimiento en salud, en esos La riesgos seguridad social. laborales. A ver, te cuento, muchas personas sí, muchas personas no. ¿Qué es lo que pasa? Es que es el enfoque que se le da. Mira, las personas que llevan una estabilidad económica sustentable y permanente pagan la seguridad social. ¿Cómo te explico? Es una persona que ya tiene una pequeña empresa, que ya maneja un volumen permanente de material, que maneja un personal adecuado, por decir tiene 10, tiene 15 trabajadores, que saca cierta cantidad de carga, que esa cantidad de carga tiene un tope mínimo de tanto, y entonces se hace un balance contable de cuántos gastos pueden incluirse dentro de esa misma nómina, dentro del mismo manejo de la pequeña empresa. Resulta que estas personas entonces van con una margen económica un poquito más elevada a los gastos de inversión, a los costos de producción, entonces esa gente paga la seguridad social. Una. Hay otros que lo que hacen es decir, bueno, yo te voy a dar trabajo, te voy a dar empleo, te voy a permitir trabajar en mi mina, o vamos a trabajar en compañía, pero entonces hay que pagar seguridad social. Porque como ya han visto tantas repercusiones de accidentalidad y estamos en un riesgo 5 Mm. ante la ARL riesgo 5, entonces muchas personas como que se enfocan en ese tema de que sin seguridad social no trabajan. Otros no lo hacen porque lastimosamente la minería es una actividad económica incierta. Incierta porque puede dar mucho recurso económico como puede dar muy poco. Entonces, cuando da muy bien, pagan. Y cuando no da, como apenas es de sustento, entonces seguridad laboral no hay. Es eso. Y es uno de los requerimientos que hace la Agencia Nacional, pero tampoco dan soluciones. Porque, por ejemplo, eh, hay empresas que pagan solamente seguridad y riesgos. O pagan solamente seguridad y pensión, riesgos no. Esta es riesgo 5. Entonces nos obligan a pagar todo cuando el costo mínimo, según la aseguradora y según el tope de trabajadores, son 280.000 pesos mínimo. Entonces una persona que se gana 150.000 pesos semanales, como paga muchas veces, a veces menos, para sostener un alquiler, para sostener unos servicios, para sostener una remesa, para sostener salud,
para sostener hijos en el colegio, ¿con qué va a pagar una seguridad social si no alcanza el No tope? alcanza. En el caso de Río Sucio Caldas, ¿hay alguna empresa multinacional que esté trabajando en alguno de estos resguardos? En el momento no está trabajando ninguna, pero te cuento, Río Sucio tiene con el resguardo Cañamo Loma Prieta una, unas comunidades compartidas con el municipio de Supía, que son en la parte sur del municipio de Supía y en la parte suroriental del municipio de Río Sucio. Cañamo Loma Prieta viene desde esta parte de Cipirra hacia abajo y llega hasta la parte de San Pablo, Mejial, Mudarra no, Paneso, San Pablo, El Trébol, Mejial, Gaspar, y entonces por esas partes que pertenece a jurisdicción territorial de Supía, pero compartidas en el resguardo que además lo aprieta por esas partes, hay una multinacional, en este momento no recuerdo en el nombre, que sí está en solicitud de títulos. Solicitud de títulos ante la Agencia Nacional de Minería. Pero resulta que no entiendo por qué si apenas están otorgando el título, ya están haciendo audiencias públicas para decir que ellos son los dueños del título, que ellos van a venir a trabajar, que ellos van a ocupar esas áreas. Entonces que quieren hacer una parte social para ellos poderse meter ahí cuando te digo la ley dice primero las comunidades indígenas. Por ejemplo, artículo 31 del capítulo 4 de la ley 685 dice, minería tradicional y ancestral. Si un gran minero, una entidad minera, un privado, un tercero, va a ejercer minería sobre donde ya hay una minería tradicional, tiene que ponerse en común acuerdo con la persona que ya está ahí para poder trabajar y con la comunidad en general. O sea, ellos están visitando primero las partes administrativas y haciendo audiencias públicas y primero hacer la parte de intervención social, Mm. que es lo principal. Ellos tienen que llegar a las comunidades diciendo, somos una empresa así, tal, queremos hacer esto, lo vamos a hacer de tal manera, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo nos podemos colaborar? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? No lo están haciendo. Y entonces eso da lo que se llama caducidad de título. Pero como son multinacionales que inyectan dinero directamente al gobierno, entonces estas pequeñas comunidades que siempre han querido acabar, estamos Entonces, patas para ¿aquí arriba. quién se beneficia? Los alcaldes, los No, realmente se secretarios. benefician. O sea, es que hay muchas maneras de mirar. Vea, si los vamos por la parte legal, de renglón en renglón, los municipios se benefician por la parte de las regalías. Yo te explico qué es la regalía. La regalía es como un impuesto que se cobra a la transformación de minerales y en su producto final, el oro. Es como un impuesto. O sea, si tú vendes por decir 10 millones, el 3% regalías para el municipio, que serían 30.000 pesos. ¿El No, qué? en 10 millones serían 300.000 pesos. Ah, en 10 millones, Listo, sí. esos 300.000 pesos van para un fondo que llaman regalías, llegan a los municipios y ese fondo ya está destinado para ciertas áreas. Puede ser educación, o puede ser salud, puede ser infraestructura, puede ser deporte. Realmente no sé cómo la ocuparán. Ese es el beneficio que tiene la extracción del oro y la venta legal del mismo para los municipios. Para las comunidades es la obtención de empleo, porque ellos garantizan empleo para ciertas personas o para cierta cantidad o para la comunidad completa. En fin, dependiendo de la localidad donde estén y dependiendo de la demanda y el tipo de Ujú. proyecto que hagan. La contraparte, la parte ambiental. Ellos tienen que hacer algo que llama plan de manejo ambiental. En esta parte del país, en este municipio, eh, Río Sucio, está Corpo Caldas, que es la corporación ambiental de Caldas. Corpo Caldas les habilita o les avala a ellos el plan de manejo ambiental, porque entonces ahí es como una normativa, como unas pautas de cómo van a trabajar y cómo van a ver, yo te explico, cómo van a recuperar o a reponer los recursos no renovables, que son el agua y los árboles. Eso es lo renovable. Porque agua y flora, porque la fauna se va a ir para otra parte. Ellos no van a matar animales, simplemente ellos se van. Entonces acaban con árboles, acaban con potreros,
pueden acabar con fuentes hídricas, hay que mirar dónde van a hacer sus adecuaciones o sus vacíos después de que utilicen los recursos. O sea, ellos se los avalan, pero lastimosamente ellos dicen que dentro de su plan de manejo ambiental van a hacer esto, esto y esto y esto, pero cuando llegan a las comunidades se encuentran con unos ámbitos, unos aspectos o unas personas totalmente diferentes que no están de acuerdo con lo que ellos plantean, sino que lo hagan de otra manera o que no lo hagan. Porque, te digo, ellos van a, un ejemplo, van a ensuciar o van a usar una fuente hídrica. Fuentes hídricas hay muchas. Pero si resulta que de pronto esa fuente hídrica que van a usar es la fuente hídrica que está sustentando la parte de algún resguardo o alguna de una comunidad. comunidad, de una casa, de una escuela, Mm. ¿cómo van a reponer eso? No hay cómo reponerlo. Pero ellos cuando piden el título, cuando hacen el plan de manejo ambiental, lo hacen sin llegar aquí. Ellos lo estructuran muy bien porque tienen gente muy profesional, para eso les pagan bien, para que hagan las cosas muy bien estructuradas, para que den opciones, para que den posibilidades de cómo plasmar ese papel que tienen ahí en un proyecto visible. Pero ellos nunca estudian el enfoque de las personas que hay ni estudian las necesidades. Entonces ahí es donde está el gran problema, que el gobierno apoya de una parte y aporrea de otra. Entonces, con la regalía muy bien, con el empleo muy bien, con la parte de los recursos no renovables, quién sabe. ¿Quién sabe? Tenemos un problema también para anteponer ahí, que es el problema de las servidumbres. La servidumbre en el capítulo 16, 17, 163 o 173, no recuerdo bien, del Código de Minas, habla de que el titular minero, dueño de los recursos del subsuelo, que lo del dueño es el Estado, pero el Estado, gobierno nacional, porque el Estado somos nosotros, el gobierno nacional, cede a ese titular los recursos del subsuelo, pero el subsuelo es de un privado. Entonces, las servidumbres hablan de que el titular tiene que llegar a un acuerdo con el privado o con el tercero, con el dueño del predio, para ser más claros. ¿De qué? De que le compra, de que le paga un arrendo, de que le da un porcentaje, de cualquier manera, para que el privado, para que el titular pueda trabajar. Pero en este caso los resguardos nunca van a estar de acuerdo con que una empresa multinacional o gran empresa venga a trabajar en su territorio. Entonces, ¿qué pasa? Que es una contradicción de la ley. Dice que como el titular minero ya fue escogido y aprobado por el gobierno nacional para desarrollar un trabajo de minería, que si el privado no está de acuerdo o el tercero dueño del predio no está de acuerdo en negociar con esa persona, él puede entrar de una u otra manera a desarrollar su proyecto minero. O sea, te pueden expropiar, o si a él le toca, si al Estado le toca mandar al dueño del título con la policía, con el ejército, con el ESMAD que lo resguarde O para sea poder que trabajar, lo hacen. después de que tenga el título puede hacer lo que le dé la gana dentro Exacto. del territorio. Si lo puede hacer de la buena manera, lo hace de buena manera. Si por la buena no se puede, porque la comunidad no se deja, porque tiene que llegar a negociar precios, y, no, es que me está dando muy poquito, no, entonces no, y ya no quiso negociar conmigo. El Estado, el gobierno, le va a mandar protección para que él desarrolle un título minero, para garantizar que el terreno o el área que ellos le cedieron al titular, sí quede para su trabajo. O sea, es que es muy complicado, Es pero te digo, complicado y es muy hay que sacar leyes complejo diferenciales para esas y cosas. es muy extenso el tema, la verdad es muy extenso y tratar este tema pues, no es actual, es de hace mucho tiempo que también han Sí, estado con esa problemática, pero realmente si el gobierno no pone manos a la obra para poder acceder legalmente a la, pues más que todo no acceder para los multinacionales, sino para los pequeños mineros, darles esos títulos mineros para que ellos puedan trabajar de una manera más, como más que, más, más tranquila, o al sí, menos más tranquila. para que de esa manera garanticen el derecho del trabajo. Sí, porque ahora son como escondidos, como que están ilegales, como que no pueden, a todo, sí, son perseguidos. Sí, eso es un gran problema que tiene la pequeña minería y es la persecución del gobierno.
O sea, las entidades protectoras supuestamente del país, la Policía Nacional, el Ejército, cada rato persiguiendo pequeños mineros porque supuestamente son ilegales. Cuando el mismo código, la misma ley reconoce que son informales. Informales y además, Informales porque el informal es el que carece de un título minero, pero tiene la presencia ante el gobierno nacional de que ahí está, de que es un territorio minero, de que conserva una eso, por ancestralidad, de que conserva un tradición, territorio, en fin. O sea, ese es el informal. El ilegal, que lo quieren tildar y lo quieren tachar de ilegal, es porque el ilegal es el que apoya económicamente a grupos al margen de la ley, grupos armados, al narcotráfico, sirve para lavado de activos, para muchas cosas. Pero entonces resulta que el pequeño minero que no es capaz de pagar un seguro, una seguridad social, que no es capaz a veces de sostener su propio hogar por los medios porque el recurso mineral no alcanza, y dicen que colabora con grupos al margen de la ley. O sea, no le alcanza para comer, pero sí le da a la guerrilla, o a los paramilitares, o a las ay, macriles, no sé. Imagínense pues la contradicción del Estado ahí. O sea, es que es muy complejo, falta voluntad política, realmente es eso, no es más. bueno, menos mal, pues ya hay documentos que estas propuestas ya están hechas y pues ojalá puedan ser leídas y atendidas con... Y créame que no es solo aquí, por ejemplo, en Antioquia está el representante de la Cámara, el representante Jorge Gómez Gallego, que él ya hizo una propuesta muy parecida a la que hizo yo en Manizales. Por Santander hay una senadora que ya hizo una propuesta muy parecida, que es la dueña del proyecto de ley 314. En Cundinamarca